es la sección Quienes quieren las mentiras de la semana. Primero decir un abrazo al pueblo de Guerrero por el paso del huracán, toda nuestra solidaridad. Vamos a iniciar. En redes sociales difunden falso despegue de avión de la nueva aerolínea mexicana de aviación. Es por todos conocido que cualquier proyecto que emprende el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno ha sido motivo de críticas, descalificaciones, mentiras y campañas de desinformación por parte de sectores conservadores en medios de comunicación y redes sociales. En un video difundido a través de la red social X y otras, se observa el momento del despegue de un avión que pierde una rueda de su tren de aterrizaje. Quienes distribuyeron este video aseguraron que se trataba de un avión de Mexicana de Aviación que había sufrido ese percance, lo cual es falso. Mexicana de Aviación todavía no realiza vuelos. En realidad, el video que circula en redes sociales data de 2020 y corresponde al vuelo 8684, lo estamos viendo en la pantalla, de la aerolínea Air Canada, que partió el 6 de enero de 2020 de la ciudad de Montreal, en Canadá, pero tuvo una falla técnica y perdió una rueda del tren de aterrizaje durante el despegue y se vio obligado a regresar al aeropuerto. Mexicana de Aviación es una empresa nueva de participación estatal mayoritaria, cuyo propósito es mejorar la calidad y cobertura de los servicios aéreos, así como impulsar la conectividad en el mercado donde existe demanda, lo que representará un motor de crecimiento, desarrollo y competitividad a nivel nacional e internacional. Pero aquí no pararon las mentiras contra Mexicana de Aviación. También difundieron la mentira de que estafó a quienes compraron vuelos para viajar en la aerolínea. Esto es una vil mentira y además es un disparate. Mexicana de Aviación no ha iniciado la venta de boletos, puesto que se está a la espera de que la Agencia Federal de Aviación Civil de Estados Unidos entregue el certificado de operador aéreo para iniciar operaciones y con ello la venta de tickets. Lo que sí hay que informar, son reservaciones, pero de ninguna manera todavía hay venta de boletos de la aerolínea. Pero como siempre, este tipo de mentiras que se difunden en redes sociales y en medios de comunicación nos dan la oportunidad de informar que esta aerolínea a cargo del Estado mexicano será inaugurada el sábado 2 de diciembre de este año y ofrecerá viajes a 20 destinos: Cancún, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Campeche, Chetumal, Mérida, Puerto Vallarta, Ixtapas, Zihuatanejo, Cozumel, Los Cabos, Hermosillo, Ciudad Juárez, Villahermosa, Huatulco, Oaxaca, Acapulco, Mazatlán, La Paz y León. Y orgullosamente estas rutas van a salir del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y bueno, pues vamos con la siguiente. Bueno, ya saben, mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad y en contra de la CFE. Otra vez, por curioso que parezca. El pasado 18 de octubre de 2023, Mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad, asociación civil ligada a Claudio X González, opositor al gobierno del presidente López Obrador, publicó un pseudo-reportaje titulado "Contamina CFE 17 veces más por encima de la norma de salud. La consecuencia, muerte por cáncer". Así tituló este pseudo reportaje y además lo difundió ampliamente por internet, haciéndolo pasar por algo novedoso, cuando en realidad se trata de un refrito, ya que fue publicado originalmente el 6 de julio de 2022 bajo otro título. En el texto hace mención a la central termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles, afirmando que se viola la norma de salud, pero esto es falso. En materia de emisiones a la atmósfera, la central de Petacalco cumple con la norma de Semarnat. Además, cuenta con estaciones de monitoreo de calidad del aire que operan de manera continua. La información generada se entrega mensualmente a la Profepa, sin ningún contratiempo. La descarga de agua residual utilizada para el sistema de la central de Petacalco cumple con lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales, los términos y condiciones de las concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua, así como la norma 001 de Semarnat vigente relativa a las descargas de agua.
Además, este texto sin fundamento denuncia supuestos daños o riesgos a la salud de la población por esta mentira de que contamina, pero sus afirmaciones son falsas. Y es que así son los de Mexicanos a favor de la corrupción y en contra de la CFE. Vamos con la siguiente. Con esta vamos a concluir. Vamos a informar sobre la cargada de los medios a favor del Poder Judicial en la discusión sobre la extinción de fideicomisos del Poder Judicial. La cobertura y el espacio que los medios y en redes le han dedicado al tema de la extinción de fideicomisos del Poder Judicial y de las protestas de los trabajadores habla por sí sola. Vamos a ver esta gráfica. Más de la mitad de las notas publicadas de prensa, en radio, televisión y en Internet han sido sobre este tema. La inmensa mayoría para cuestionar la medida y señalar que se trata de un golpe contra el Poder Judicial. Aquí podemos ver cómo de las 23.073 notas publicadas por todos los medios entre el 16 y el 23 de octubre, más de 12.800 de ellas estuvieron dedicadas al Poder Judicial, es decir, 55% del grueso informativo esta semana. Entre ellas, más de 5.000 sobre los actos de protesta, 22%. Pero bueno, vamos a dar un par de datos más. Queremos mostrarles un video que recogió el Canal 11, al cual agradecemos la aportación para esta sección. Recogió testimonios de asistentes, pero ¿qué creen? Ninguno pudo responder a la pregunta de cuáles de sus derechos, como dicen los voceros del conservadurismo, legisladores, senadores y también miembros de la oposición, columnas, etcétera, cuáles de sus derechos laborales se verían afectados por la cancelación de los fideicomisos. Vamos a ver este video. ¿Usted sabe de qué fideicomisos parte su salario o conoce sobre este tema? Mira, son varios realmente, son varios los que se integran. No te puedo decir a ciencia cierta de cuáles son y de qué forma serán reducidos, digamos en qué porcentaje. O sea, él no te puede decir en qué fideicomisos, porque de todos nos dan conceptos. Para integrar apenas los 8, 7 mil pesos que ganamos. ¿Usted sabe cuál es el fideicomiso específico que le resta el derecho a la salud? Son 13, pero tal vez el número 1. El fideicomiso es el de seguro de separación, el seguro de... No, ahorita se me fue. ¿Usted conoce qué prestaciones laborales y el número de fideicomiso en el que se ubica? Esa información exacta no conozco bien los tecnicismos de los fideicomisos. Sí nos están afectando nuestras prestaciones laborales. ¿Qué fideicomiso dice en la parte de...? Mire, el fideicomiso en especial no lo conozco. ¿Cuáles son las prestaciones que se ven eliminadas, que usted conoce, que se ven eliminadas con el... Yo no soy la persona apropiada para responder esa pregunta. No soy la persona adecuada. No tengo toda la información. Bueno, hasta aquí esto, solamente una precisión a esto que se está diciendo desde el año 2014. De los fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial, se han erogado 0 pesos en este tipo de conceptos como gastos médicos, comidas, compensaciones, etcétera. Por cierto, como último dato y para cerrar la sección, uno de los oradores de la marcha de protesta fue el magistrado Reyes Rosas. ¿Ustedes saben quién es? Pues es uno de los que liberaron al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, acusado de encubrir un feminicidio. Así lo reveló la revista Polemón. Hasta aquí la intervención de hoy. Muchas gracias, presidente. Es cuanto. En el tema de justicia, usted hablaba del fiscal Samarripa, de lo que es el caso de Guanajuato, que se ha regido 15 años. En el caso de la Ciudad de México está por darse la designación de Ernestina Godoy. ¿Usted la conoce en alguna medida? Tiene éxitos en muchos temas, pero la ratificación significa que esté
otro periodo, si no me recuerdo, son 4 años más en el cargo. Tiene ahí el problema del tema del feminicidio. Sí han bajado las estadísticas, platicaba con el senador Cravioto la semana pasada, que estuvieron por allá activistas de la fiscal de la Ciudad de México. Puedes preguntarle su opinión respecto a la fiscal Ernestina Godoy. ¿Debe de permanecer en el cargo? ¿No debe permanecer? Aparte de la cuestión política que usted la conoce. Muchas gracias. Pues opino a favor de ella. Van a votar en contra los opositores, pero pues tengo que decir lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Es una extraordinaria abogada, una mujer íntegra, honesta, incorruptible, de lo mejor. La conozco desde hace muchos años, pero pues hay una oposición conservadora que no está de acuerdo con que continúe. Ellos quisieran ahí meter a estos abogados corruptos, ¿no?, para proteger intereses de la oligarquía y de la delincuencia. Imagínense que Ernestina tuvo que ver con la impartición de justicia en toda la corrupción de los edificios, los departamentos, el famoso cártel inmobiliario, todo un negocio que tenían los panistas en Benito Juárez y en otros lugares, en otros sitios, en otras delegaciones o demarcaciones, donde daban permisos a las empresas inmobiliarias para construir sin cuidar normas ni procedimientos, y si hacían 20 departamentos, esto para que la gente lo entienda, les entregaban 2 o 3 o 4, ese era el acuerdo. Entonces Ernestina descubre esto, sanciona, inicia procesos en contra de estos corruptos que abusaron de la gente, porque siempre votan por ellos en la delegación Benito Juárez, ahora alcaldía, ciegamente por el conservadurismo, de manera fanática, aunque sean corruptos. Ya les he platicado de cómo creo que yo una vez o 2 gané en la delegación Benito Juárez, pero nunca se ha ganado el gobierno delegacional, que ahora se llama la alcaldía. Nunca. Una vez estábamos muy bien posicionados en la ciudad y acababa de darse un escándalo de corrupción. Creo que el delegado de la Benito Juárez y una comitiva se habían ido a un mundial, sí, todo un escándalo. Y teníamos nosotros un muy buen candidato entonces, el maestro Batis, nacido en Benito Juárez, católico, honesto, maestro universitario, había tenido un desempeño ejemplar como procurador en la Ciudad de México, todo. Bueno, expanista. Dijimos, ahora sí, ya llegó el momento. Y de repente postula el PAN a una persona, no me pregunten cómo se llama, no, sinceramente no lo conozco, pero no me acuerdo de su nombre. ¿Y qué creen? Que ganó, porque ya habíamos ganado en Miguel Hidalgo, que ahí viven los más ricos, como en Coajimalpa, ¿no? Pero Benito Juárez es algo especial porque no viven los más ricos. Es una clase media, pero muy conservadora. Con todo respeto, y además son libres, pues, pero hay que explicar todos estos fenómenos sociales que se dan en el país. Entonces, ahora que se da a conocer todo este escándalo de corrupción, pues quién sabe cómo va a actuar la gente, pero en el caso de Ernestina, pues sí es una mujer íntegra. Lo de el procurador de Morelos, pues fue lo mismo, asesinan a una mujer y la van a tirar a Morelos, se hace un estudio y se habla, creo que, de intoxicación alcohólica, sí, congestión alcohólica, y se demuestra que no,
que la habían asesinado y la habían ido a llevar allá, y en una relación de complicidad de la Procuraduría de Morelos se quiso mantener impune este crimen. Entonces, ¿cómo actúa la Fiscalía de la Ciudad de México, Ernestina Godoy? Pues también no les gusta, pero pues así son los cambios. Es como esto que está pasando en el Poder Judicial. Es muy bueno para el país que todo esto aflore, porque no se sabía nada. A ver, en honor a la verdad que es revolucionaria, la mentira es reaccionaria. En honor a la verdad, los que nos están escuchando, viendo, sabían hace un año, y ya son gentes mayor como yo, o no tanto, pero ya entrados en edad, sabían que un ministro en México ganaba 700,000 pesos mensuales. La mayoría no lo sabía, porque eran secretos de Estado, y habían creado un Instituto de la Transparencia, ¿no?, que nos cuesta muchísimo, 1,000 millones de pesos cada año, pero se silenciaba todo. El control de los medios de información era absoluto, casi absoluto, control mediático. Entonces, no se garantizaba el derecho a la información. El pueblo no tenía información, y no porque no quisieran saber las cosas, sino porque se ejercía este control absoluto. Era el gran acuerdo de la cúpula del poder económico y del poder político. Y todavía, ahí están. Esto que acaba de dar a conocer Elizabeth, de cómo los periódicos, la radio, la televisión, defendiendo privilegios, una vergüenza. Entonces sí vale la pena este debate, porque ayuda a que se sepan las cosas y no se viva en el autoengaño, en la autocomplacencia, y se llega a creer de que es normal algo que sucedía con la corrupción, de que se veía normal. Había casos, afortunadamente muy pocos, en donde se le decía a los hijos: estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Se ponía eso como ejemplo y presumían de ser corruptos, no perdían su respetabilidad, y había una especie de enajenación colectiva. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y el que no tranza no avanza. ¿Y cómo has progresado? Te ha ido muy bien. De estudiar en una escuela pública, ahora ya vives en Las Lomas, ya tienes departamento en el extranjero, y ya tienes tus carros de lujo en tu mansión, tienes 4 o 5 carros de lujo, y en una de esas hasta te puedes comprar un yate. ¿Cuánto cuesta un yate? Pero yo recuerdo que el que costaba más hace como 5 años, que escribí un libro de un mexicano, costaba... No, el de Joaquín es un barquito ahí, es como un cayuco. No, estamos hablando de un yate que de una persona que, como he finado, ya no voy a hablar de él, pero y además ese es rico de toda la vida, de abolengo, pero costaba $300 millones, y ni siquiera navegaba en los mares mexicanos, navegaba ya en el Mar del Norte, y cuando llegaba a un puerto salía toda la gente del puerto a verlo, y ya se sabía que era de un magnate mexicano. $300 millones. ¿Cuánto es en peso? Bueno, ahora el peso está muy fortachón, pero de todas maneras, ¿cuánto? 5.500 millones de pesos. 5.500 millones. Y ese yate fue hecho de manera especial. Le pusieron unos estabilizadores. Estamos hablando pues de todo esto, ¿no? Unos estabilizadores, una especie de amortiguadores para que el oleaje, ¿sí?, no lo moviera. O sea, que podían estar brindando, ¿sí?, y no se caía ni una gota de vino, de coñac o de champaña, como si no pasara nada. Esa era una de las extravagancias de ese yate. Pero eso era la aspiración de muchos,
Por eso se enojaron cuando dije de que había un sector aspiracionista. No, así es. No es que no se quiera superar, ¿no?, una persona. Yo estoy a favor de la movilidad social. ¿Qué es la movilidad social? Sí, es el que el hijo del campesino, del obrero, del comerciante, del profesional, con trabajo, con estudio, de conformidad con la ley, pueda ascender en la escala social. Eso era lo que había antes, y con la política neoliberal, ¿sí?, se destruyó, porque para poder ascender se tenía que integrar a la banda de cuello blanco a una banda del crimen organizado. La mayoría de los mexicanos, que este es un pueblo muy bueno, trabajador, optaron por irse a buscarse la vida a Estados Unidos. Entonces, queremos que salgan de la pobreza millones de mexicanos, y en eso estamos empeñados, estamos trabajando para eso, pero que sean parte de una clase media con valores, con principios humanos, no clasistas, no ladinos, porque a veces son hasta peores que los que heredaron fortunas, se vuelven como enemigos de su propio pueblo, de su propia clase. Esto es lo que se tiene que ir viendo, ¿no? Por eso es muy bueno este debate. Escuchaba yo un trabajador ahora que decía, es que nosotros ganamos 7, 8 mil pesos, y lo creo, o sea, del Poder Judicial para 700,000, y todavía ir a la marcha. Entonces falta información, mucha información en los medios, por eso hacen mucho daño, o sea, nosotros los hemos padecido. Monsi contaba que cuando la campaña en contra de nosotros en el 2006, le preguntaban a una trabajadora doméstica, ¿y por quién van a votar? Por el que sea menos por López Obrador. ¿Pero por qué? No, se va a caer la bolsa. Oye, pues si tú no tienes inversiones, no, pero va a ser tremendo, ¿sí? Por la manipulación tremenda en los medios, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Y todavía se sienten ofendidos, ¿no?, cuando uno les dice que no son profesionales, que están actuando de manera sectaria. Se sienten los ofendidos. Los hemos padecido muchísimos años, muchos años. Entonces sí se ha avanzado porque ya la gente está mucho más informada, ¿no? Lo que hizo la ministra ayer, el voto particular de la ministra Sánchez. Pues se respeta lo que hizo la ministra Olga Sánchez Cordero. Es que ella fue ministra de la Corte, y pues siempre hay una solidaridad de gremio. Un enorme neocortismo, están las hijas, las novias. Sí, porque era como el castillo de la pureza. Entonces, no se sabía nada ahí, muchísima corrupción, pero es muy fácil, pues, de que aclaren por qué ganan 700,000 pesos mensuales en un país en donde el promedio de salarios de los trabajadores está en 16,000 pesos mensuales, promedio. A ver, que nos expliquen por qué violan la Constitución si el artículo 127 establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Solo eso. Y que nos digan también si hay corrupción o no hay corrupción, si los jueces, magistrados, ministros no son corruptos, con algunas excepciones. Que nos digan, porque no es corrupción el que un ministro esté interesado en que una empresa no pague a la hacienda pública, que es de donde vive ese ministro, que es donde recibe un sueldo ese ministro. No es corrupción el que él esté actuando, protegiendo a quien debe pagar 25,000 millones de pesos de impuestos, y que por ese tipo de influyentismo y de protección quieren que se cancele ese pago legal. Estoy hablando de los de arriba. Ahora, magistrados, lo mismo.
magistrados que defienden a las empresas extranjeras que quieren apoderarse de la industria eléctrica nacional para cobrar tarifas de luz afectando a la mayoría del pueblo de México, y a ese magistrado se le paga con dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, y además está ahí emboscado defendiendo solo intereses de minorías corruptas. ¿No es corrupción eso? ¿No es corrupción que el día que resuelven sancionar en Estados Unidos a García Luna, ese mismo día el Poder Judicial le descongelan las cuentas a su esposa? ¿No es corrupción eso? ¿No es corrupción lo que vemos cada 15 días de jueces que liberan a delincuentes con criterios de lo más cínico que puede haber? Repito esto de que se detiene a una persona con cocaína y con armas de alto poder y el juez lo libera porque sostiene en su resolución textual de que sí lo habían agarrado con cocaína, pero no había ninguna balanza y no se demostraba de que esa cocaína se comercializara porque no había una balanza para pesarla y venderla, o que las armas no pasaban de 5. Entonces, ¿no creen ustedes que se requiere una reforma en el Poder Judicial? Por último, estoy esperando que alguien me diga qué han hecho los del Poder Judicial en beneficio del pueblo. ¿Qué decisión han tomado en beneficio de la mayoría de los mexicanos? Y ya es mucho pedir, pero ¿qué decisión han tomado en beneficio de los pobres? Nada, al contrario, todas las decisiones que han tomado, cuando menos en 40 años, han sido para beneficiar a una minoría rapaz en contra de los intereses de la mayoría del pueblo de México. ¿Qué hicieron cuando el salario mínimo, que no está en la Constitución de que el salario tiene que ser justo, remunerador y que permita satisfacer las necesidades de una familia? ¿Y qué hicieron ellos para que no se deteriorara el salario como sucedió en 40 años? Nada. ¿Qué hicieron para evitar que se privatizaran las pensiones de los trabajadores? Ayer hablábamos con los maestros. Si no se modifica, si no se resuelve el problema de esa ley que aprobó Calderón con la señora maestra Elvester, cuando un maestro se jubile va a recibir el 30% de su sueldo. Y saben que se acudió a la Corte y rechazaron todos los recursos que se presentaron y muchas otras cosas. Lo que hablábamos de la guardería ABC, tristísimo lo que sucedió. Exministro Cosío fue de los que votó en contra para que se castigara a los verdaderos responsables, porque Cosío es filopanista, propuesto por Fox y apoyador de Calderón, y ahora de Claudio X González, de todos ellos. Me da hasta mucha satisfacción decir que somos distintos, porque la verdad actúan de manera deshumanizada, muestran, ¿no?, su desprecio al pueblo, y además son muy hipócritas, muy hipócritas, muy corruptos. Imagínense, es como el mundo al revés. Los corruptos tienen una asociación para combatir la corrupción. Claudio X González y la señora Casá y Aguilar Camín y todos ellos corruptos, y lo puedo probar, y se dan baños de pureza y está bien, son libres, y el que quiera tragarse ese plato de mentiras, pues también buen provecho, ¿no? Pero ya afortunadamente la gente ya está despertando, nada más que no se enojen, tranquilo, es muy bueno el debate, lo vamos a continuar, vamos a seguir debatiendo, porque la transparencia es una regla de oro de la democracia, y así vamos limpiando, vamos informando, vamos concientizando, vamos purificando la vida pública. Hablaba yo de
todos estos estereotipos, ¿no?, que se fueron estableciendo, de que si no eres corrupto eres un tonto, si tienes un cargo y no robas eres un tonto, no pierdas la oportunidad, no se te va a volver a presentar, no estés pensando en los demás, piensa en ti. El pueblo es malagradecido, el pueblo no reconoce nada. Por último, que se mete a Redentor termina crucificado. No te metas. Haz tu vida, piensa en ti, piensa en tu familia. Esos son los estereotipos. Y si vas a salir, échale ganas. Y se acuerdan cómo decían, ¿no?, de que sí, el que no tiene dinero es porque no trabaja, ¿sí?, es porque es un flojo, un indolente. Y se acuerdan también lo que decían: no les des pescado, enséñalos a pescar. Si no hay agua, no hay pescado. Sí. Una vez se enojaron mucho conmigo porque dije, y es en esa lógica, sí, de no les des pescado, que eso lo trajeron como un dicho oriental, y lo aplicaban para todo. Y yo pues una vez dije, a ver, si uno tiene una mascota, que ya acá en todas las casas hay y se les quiere mucho, ¿sí?, un gatito, ¿sí?, un perrito, una mojina. ¿Cómo se llama? Jesús tiene, no, que el blanquito que es como un ratoncito, sí, que lo quiere muchísimo, ¿no? O sea, de los niños que, pues ni modo que le digas, ¿no?, vete a buscar tu comida, ¿no?, trabaja. No, pues uno, sí, le tiene que dar, ¿no?, su agüita, su comidita. Claro, no se puede distribuir la riqueza que no se tiene. Hay que producir la riqueza, pero eso lo hacen todos los mexicanos. ¿O quién produce la riqueza? Nada más los que invierten capital, también los trabajadores. O sea, y a veces eso no se toma en cuenta. Entonces, se produce la riqueza. Claro que todos tenemos que trabajar y todos tenemos que apostar a que haya producción. Las naciones avanzan cuando producen. Sí, claro, se tiene que impulsar la actividad productiva y de esa manera, ¿sí?, hay empleo y hay salarios y hay bienestar. Eso es lo ideal. Pero en nuestro país, con millones de pobres, ¿qué no vamos a ayudar a los más necesitados, a los más desposeídos? Y cuando ingresen al proceso productivo formal, porque claro que trabajan, nada más que en sus actividades para el autoconsumo, para la sobrevivencia, mientras todos tienen empleo, mientras todos tienen seguridad social, pues el Estado tiene que ayudar. Esa es la distribución de la riqueza, la distribución del ingreso. Para eso es el Estado y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Esa es la filosofía. Y siempre digo, no es quitarle a los de arriba, es abajo los privilegios, arriba los de abajo, que no significa abajo los de arriba, significa abajo los privilegios, arriba los de abajo y abajo los privilegios. Esto que estamos viendo con la Corte, ¿cómo 700,000 pesos mensuales? ¿Qué se creen? Pero además los moches, aparte, por los favores que llevan a cabo. Entonces, tenemos que seguir insistiendo en que el Poder Judicial se moralice, que le hace falta desde hace tiempo y ahora que ya se está atendiendo el asunto, ir al fondo. Y como la corrupción, no es nada más castigar al corrupto, es estigmatizar la corrupción, que no se piense que eso es normal, que no se establezca como forma de gobierno, como estilo de vida, no permitirlo. Eso es lo que considero va a ayudar mucho. Y además quiero aportar que efectivamente muchas personas están muy agradecidas por todos los programas sociales porque ha subido mucho su calidad de vida. Y estoy hablando a todos los niveles, desde el nivel bajo hasta el nivel medio, aunque lo critiquen los del nivel alto.